Buenas noches o buenos días, bienvenidos a Edgar Luis Conversaciones Amenas. Ahora sí que, bueno, primero que nada quiero agradecer a todo el público por los comentarios en el anterior programa que hice con David Santizo con respecto al tema de la ultraderecha. Fueron comentarios un poco, digamos que subidos de tono en el sentido de agresión. Aún así lo agradezco porque entiendo que cuando uno se mete a estos temas donde uno cuestiona pues, cosas así de ese estilo, pues los comentarios pueden ser un poco agresivos, ¿no? Pero aún así, pues los agradezco, ¿no? Y bueno, vuelvo a reiterar, ¿no? Que en este programa en el que estamos ahorita en estos momentos, voy a hablar del tema de sectas, bueno, de todo lo que tiene que ver con creencias y nuevamente le pido al público que sea respetuoso en los comentarios. De lo contrario, pues voy a tener que moderar, ¿no? Porque pienso yo que lo importante aquí siempre es la educación, no insultarnos, dialogar y, bueno, principalmente dejar los fanatismos de todo tipo, ¿no? Y bueno, tengo aquí a una invitada que es Daniela. Ahora sí que ella fue es Buenas integrante noches. del grupo de Nueva Acrópolis en Uruguay. Y bueno, me interesa mucho este tema debido a que, bueno, también esta secta tiene, y ahorita lo vamos a resolver también, pues cuestiones que tienen que ver con el fascismo, con el nazismo, mucho también con el franquismo dentro de España. Me llama mucho esto la atención. Y bueno, como mi público también es mucho de España, también seguramente les llamará la atención, ¿no? Entonces, bueno, hola Daniela, bienvenida. Hola Edgar, buenas noches. Muchas gracias Muy por bien, invitarme. qué bueno, qué bueno. Sí, seguramente muchos la conocerán por el tema de que estuvo con Pablo Salún, con Tamayo, y pienso yo, ¿no? Que es importante hablar de este tema de las sectas porque al final, bueno, yo me introducí, ¿no? En toda esta cuestión debido a que me gusta el tema del misterio, los ovnis, la ciencia, y bueno, con el tiempo pues uno se va topando con diferentes grupos, ¿no? Y por eso me ha generado la alarma, ¿no? Y no encontraba personas, ¿no? Digamos que tuvieran, ¿no? Mucho conocimiento de sectas y te encontré a ti ahí en el programa de Pablo y bueno, por eso vamos a hablar de este tema. Sí, lo que tiene también que por mucho tiempo, cuando uno pensaba en la palabra secta, pensaba en, no sé, eh, gente con capuchas y asesinatos de animalitos o bebés solamente, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, Pablo Salún acuñó el término organizaciones coercitivas, grupos coercitivos o modus coercitivos, que son coercitivos psicológicamente, en regla general, que es como más acertado, porque secta es como que se da para mucha interpretación, porque uno dice no, pero en el diccionario dice esto, otro dice no, pero las sectas esto otro, entonces el tema de organización coercitiva está bueno tenerlo en cuenta, que secta es coloquial, pero que no hablamos de lo que uno imagina de sectas de las películas, ¿no? Claro, claro, sí. Bueno, ahora sí que también hay muchos prejuicios, ¿no? Con respecto al tema de cómo ingresan las personas a las sectas, ¿no? Se tiene un prejuicio bastante feo en el sentido de que solamente la gente que es, por ejemplo, muy tonto, muy tonta o que está pasando por una crisis y demás, entra a las sectas, ¿no? Muy ignorante, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la secta japonesa que se llama La Verdad Suprema, ¿no? El tipo ese de que echó el gasarín en Sí. en el metro de Tokio, tenía a científicos, abogados y demás, y debido a eso, pues creció la estructura de la organización. Sí, o sea, generalmente sí te toman, o sea, en un momento de vulnerabilidad, eso suele ser habitual, pero también hay que definir qué es un momento de vulnerabilidad, ¿no? O sea, la falta de conocimiento social sobre temas puede ser un tipo de vulnerabilidad, un problema de salud puede ser una vulnerabilidad, pero también dudas existenciales sobre la vida puede ser un momento vulnerable para muchos, ¿no? Ujú. Buscar un lugar o un grupo porque te sentís solo es un momento de vulnerabilidad. Todas las personas, todos los seres humanos tenemos momentos de vulnerabilidad. Y muchas veces en esos momentos vulnerables, donde nos sentimos solos, donde buscamos algo o estamos perdidos, eh, puede ser también que seamos captados por estas organizaciones y muchas veces, bueno, específicamente que van para lo que nosotros buscamos. En mi caso, yo, por ejemplo, tenía como un checklist de muchas vulnerabilidades. Sí, lo Porque entiendo. primero que nada era adolescente, estaba entrando a la adolescencia, 14 años. Después tenía depresión, pero también existencial y bullying en la secundaria, problemas familiares.
y además tenía pocos amigos, me sentía muy sola, porque siempre a mí me gustaron ciertas temáticas, por ejemplo, la mitología, Sí. los temas existenciales, y no encontraba con quién hablar lo que fuera de mi edad. Entonces, cuando llegó a esta conferencia de Nueva Acrópolis que me lleva mi madre, para mí fue como, wow, Claro, sí, sí, un sí. grupo de personas buenas, porque acuérdate que a mí me hacían bullying, parecían buenas, vos las veías todas amables, simpáticas, y además interesadas en temas que yo no tenía con quién hablar. Ujú. Entonces, Sí, claro. como que en su momento yo sentí que estaba como en mi hogar, ¿no? Y por ese lado fue que me entró a mí. ¿Y pensabas tú que era una organización simplemente de filosofía, de pensamiento crítico, como los esos famosos cafés, ¿no? En donde la gente se reunía y pues hablaban de un tema y etcétera, etcétera, ¿no? Tú, bueno, en ese momento pensaste que era algo inofensivo, ¿no? Claro, por supuesto. Es que en realidad, como ellos se venden, si vos lees cualquier página, parece divino. Ujú. Te dicen, mira, Sí. queremos hacer un mundo nuevo y mejor. ¿Bien? El mundo tiene muchas cosas malas, tiene guerra, tiene hambre, tiene maldad. Y queremos hacer un mundo nuevo y mejor a través de la filosofía comparada de diferentes culturas, sin distinción de raza, sexo, etnia, condición social, y queremos promulgar la cultura y hacer voluntariado. Y vos decís, esto es precioso. Te lo Ujú. venden así, bueno, cambiás el mundo en un grupo que además te hace más fuerte y todo eso, y el primer tiempo te lo crees. Con el tiempo te das cuenta que muchas cosas no cierran, pero seguís como un poco volviendo a ese pensamiento, decir, bueno, pero esta es la finalidad, por más que haya cosas que no me cierran, si esta es la finalidad, entonces vale la pena igual, aunque haya cosas que no me cierren. Pero después, cuando entras a meterte más y más, es como que es muy de a poquito, es muy paulatino. Uno puede estar años en una Acrópolis, incluso si no se involucra en profundidad, sin entender, sin ver las cosas turbias. Pero, por ejemplo, una cosa que se da en Nueva Acrópolis, como en otras organizaciones, es resignificar el lenguaje, ¿no? Ujú. Sí. O sea, te dan un término, una palabra o algo, y le dan el significado que les conviene. Ya. O sea, lo reinterpreta. O, claro, por ejemplo, te digo la definición en Nueva Acrópolis acerca de libertad. Libremente es quien libremente obedece lo que necesariamente sucede. Mm, Entonces ahí se Ahora habla sí que. mucho de karma, de alguna Mm, forma de predestinación, de, bueno, vos, la única forma que tenés de ser libre es libremente siguiendo lo que tu karma necesita, lo que el destino va a llegar a ser, y vas a llegar mm. o por las buenas, yendo porque lo querés, o por las malas, porque el karma te va a pegar para que vayas por el camino correcto, entre comillas. Claro, claro. Sí. Entonces, bueno, ahora Digamos que hay más tarde. fuerzas externas, ¿no? Digamos que hay fuerzas externas, ¿no? Ellos creen en eso. Claro, sí, sí, sí. Y se meten mucho con el tema dogmático, esotérico, que eso también hay ciertos temas esotéricos, que está perfecto que cada quien crea en lo que tenga ganas, pero realmente para ser parte de esta institución hay ciertas cosas que no tienen nada que ver con filosofía ni racionalidad que tenés que creer, Ujú. Claro. No, bueno, ¿no? ahora sí que, por ejemplo, sí, perdón, sí, iba a comentar, ¿no? Un matiz rápido, que, por ejemplo, bueno, yo tengo una amiga que se llama Rocío, que ella es filósofa allá en Granada, en España, y ahora sí que ella, pues, muchas veces me ha dicho, ¿no? Que la filosofía es eso, ¿no? Debatir y nada, digamos que no hay verdades absolutas, ¿no? No es como en la Claro. ciencia, en donde, bueno, se establecen una serie de leyes y principios que sí, en cierta manera sí son absolutos, pero que pueden también cambiar dependiendo de cómo vaya evolucionando el conocimiento, ¿no? Pero el problema que veo yo, ¿no? En Nueva Acrópolis y demás, y en todos estos grupos, es eso, ¿no? De que, pues, al final de cuentas tienen la creencia, ¿no? De que hay fuerzas exteriores que operan en el ser humano y todo eso. Y bueno, se puede creer en eso, ¿no? Lo malo de aquí es que directamente es un dogma. Exactamente. Además, para esa filosofía que ellos enseñan, hay ciertas premisas que son inamovibles. O sea, a ciertos dogmas que son las premisas en las que hacen ese razonamiento. Y vos para hacer un razonamiento filosófico
Si cambian las premisas, cambia la conclusión, ¿no? Entonces, si vos ya partís de la premisa de que existe Dios, de que existe el alma, de que existen ciertas cosas, entonces sí o sí vas a llegar muchas veces a ciertas conclusiones. Entonces, esas premisas en Acrópolis son irrebatibles, que no está mal, repito, o sea, el que quiera creer o crea en Dios, en el alma, está perfecto, pero en ningún momento hay un genuino debate sobre ¿existirá el alma? ¿Existirá Dios? ¿No? Exacto. No hay un debate Sí. de ¿estas fuerzas son reales? No, ya partimos de esas premisas. Y cada vez empieza a haber más premisas, que es todo lo esotérico, lo que te enseñan, que se basa en la teosofía, De ¿no? Madame Blavatsky, ¿no? Sí. De Madame Blavatsky, aunque también lo tergiversan un poco, pero se basan en la teosofía y también se basan en eso como verdades para llegar a sus conclusiones. Por ejemplo, bueno, creencia en el karma, creencia bueno, después que lo íbamos a hablar, ¿no? El tema de los Sí. manasaputras, que son los espíritus de los dioses de Venus que vinieron Claro. a despertar el alma de la humanidad. Y cosas así que tenés que creerlas. Bueno, el tema de las razas a nivel evolutivo, de que había como, estuvieron, ahora no me acuerdo el orden, pero estuvieron los lemurianos, los atlantes, los Sí. herbóreos y ahora los arios, que en realidad, según lo que te enseñan hoy en día, es que como que hay razas y subrazas humanas que es a nivel espiritual, que por más que después lleva cambios físicos, pero que el nivel es espiritual realmente, y que hoy en día serías todo lo que humano que vive sería ario, la raza actual, ¿no? Pero eso también es una premisa, tampoco es como algo muy debatible. Directamente te dicen que son antidarwinianos, o sea, no creen en la evolución darwiniana. Mm. Sí, es lo que decía, ¿no? Que el darwinismo no era auténtico y demás y todo eso. Y bueno, también digamos que es eso, ¿no? Tiene una perspectiva esotérica, ¿no? Porque los esotéricos, como por ejemplo Madame Blavatsky, el Cuarto Camino y demás, todas esas corrientes, ¿no? Que aparecen en Rusia después de que cae el régimen de los zares y llega, bueno, los bolcheviques comunistas y demás. Algo que me llama mucho la atención de todas estas corrientes rusas esotéricas es eso, ¿no? Que empiezan a rescatar todos esos mitos de la antigüedad, ¿no? Como decías tú, ¿no? La Lemuria, la Atlántida. eh, por ejemplo, aquí en México todas esas historias a la gente le flipan y es eso, ¿no? De que dicen, oh, miren, una imagen de satélite, ahí se ve la Atlántida, ¿no? Y nada más es un pedazo de roca que por pareidolia parece un continente, pero no pasa de allí, ¿no? Y la gente se apasiona mucho por eso, ¿no? Y el tema de las razas, ¿no? Y recuerdo que en el Cuarto Camino, que ahorita más adelante quiero hablar de mi experiencia con esa corriente, igual lo mismo, Uh ¿no? -huh. Hablaban de que eran como una especie de, ellos lo manejan como dimensiones, ¿no? En lugar de razas, ¿no? Entonces, como que la conciencia va cambiando de dimensión y eso, ¿no? No tenía que estar en las dimensiones superiores, y etcétera, etcétera, y bueno, pues era todo un rollo, ¿no? Sí, Muy, yo no, muy esotérico, ¿no? justo el Puerto Camino es una organización que la conozco de nombre, pero no conozco mucho de Puerto Camino. Lo escucho, me suena, pero no sé bien de qué trata. Sí, pero bueno, ahorita más adelante bueno, lo vamos comentando porque Bueno, la más verdad adelante que me contás. sí. Pero regresando al tema de Nueva Acrópolis, ¿cómo fue en lo personal que tú fuiste, digamos que, bueno, interesándote más en la organización y bueno, empezar a darte cuenta que algo no estaba funcionando bien? Bueno, para empezar, esto, bueno, lo he comentado en otras entrevistas, pero para empezar Ujú. es importante que sepan que para mí el tema de creer en cosas esotéricas no era raro porque mi madre y mi abuela siempre estuvieron bastante metidas en el New Age. Que yo fui criada por mi Claro. madre y familiar más cercano a mi abuela. Entonces, para mí no era extraño y fue mi madre la que me llevó a las primeras conferencias de Nueva Acrópolis antes de que yo empezara el curso. Yo creo que las primeras cosas que vi no fue después de tanto tiempo, habrá sido después de 2, 3 años. Pero antes de esos años, es complicado de explicar, porque yo estaba convencida de que Nueva Acrópolis era lo único más maravilloso del mundo, ¿no? Como lo único importante. Sin embargo, empecé a tener ciertos problemas sociales con mi madre, que le molestaba que estuviera tanto tiempo fuera de casa, con mis amistades, que les prestaba poca atención. Ujú. Y yo era Sí. una gurisa chica, o sea, 15 años, después ahí 16. Eh, y
lo que recuerdo al principio es que vi algunas actitudes de superiores, digamos, de gente con Sí, mayor rango, que se supone que era más espiritual, que las veía hipócritas, ¿no? Veía gente que decía como pequeñas mentiras o que hablaba mal por atrás. Pero había una frase que nos dijeron en Nueva Acrópolis, en clase, que era: el ideal es perfecto, porque todo lo que es Nueva Acrópolis y el mundo nuevo y mejor se basa en el ideal, ¿no? El sí, ideal sí, es sí. perfecto, los idealistas no. Y esto es algo que me ha pasado a mí y también a muchos otros exadeptos con los que he hablado, que es que te autolavas el cerebro un poco con eso, porque claro, es tanta la fascinación con realmente creer que estás creando un mundo nuevo que querés justificar lo malo, deseas justificar las cosas malas que ves. Ujú. Entonces te repetís, cuando ves a alguien haciendo algo que no está bueno, decís, el ideal es perfecto, los idealistas no, el ideal es perfecto, los idealistas no. Y yo creo que la primera vez que me pasó eso fue a los 16, pero fue una cosa puntual, un evento puntual. Después, a los 17 ya fue cuando empecé a tener más problemas. Ya me venían diciendo muchas cosas sobre mi vestimenta y eso. Y ya empezaron a Mm. meterse cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y empezaron a hablar muy mal de mis amigos. Y yo seguía con eso de. Como justificaba todo. Yo justificaba absolutamente todo lo que veía que no me parecía bien. Y muchas veces pensaba que era yo la que estaba mal. Claro. Era tipo, O sea, bueno, la que básicamente estoy tú mal soy creías yo, simplemente volví que la mal. organización supuestamente lo hacía bien, por el bien de ti y del resto de la gente, ¿no? Ellos sabrán más que El yo, resto ¿no? del Esa mundo. creencia. Claro, Ujú, yo soy más que vos. Yo, a ver, acá están intentando cambiar el mundo y yo me voy a quejar por esta tontería, ¿no? También estaba eso. Acá estamos ujú. intentando cambiar el mundo. Somos superhéroes, somos Superman. Entonces, también eso te genera un sentimiento que no está bueno y que te aleja muchas veces de las personas de soberbia. Sí, claro, sí. Yo supe ser una chica muy soberbia con la gente de fuera de Acrópolis. Me siento muy avergonzada por ello, la verdad, pero hay que No, no, no te admitirlo preocupes. porque Yo, por ejemplo, me metí a cuestiones que tenían que ver con un poco de militancia. Por ejemplo, el ateísmo militante, que mira, eso también lo queremos comentar. Bueno, lo quiero comentar, el tema este del ateísmo militante, que estoy de acuerdo, ¿no? En que haya ateos y demás. Bueno, yo no personal me considero agnóstico, pero entiendo pues, más a un ateo que a un religioso, sinceramente. Pero también el tema ese de ser soberbio, porque, bueno, es que yo no tengo religión y etcétera, etcétera y demás, también me parece un error, ¿no? Porque pues si queremos hacer que la gente se dé cuenta un poco, ¿no? De que, bueno, puede ser víctima de algún tipo de organización que tenga que ver con creencias y demás, hay que tratar de ser, pues, comprensivo también con la otra persona, ¿no? sí, no, bueno, he tenido conversaciones con amistades que son creyentes, eh, y a mí mientras nadie me intente convencer así, tipo, tenés que creer en tal cosa o estás Ujú, mal, yo debato, no tengo problema. Yo soy agnóstica atea, digamos. O sea, soy sí, agnóstica, pero voy más para el lado de que creo que probablemente no haya nada. Pero como el universo es infinito y el ser humano es tan diminuto, dudo que realmente pueda tener la certeza absoluta de que no hay ningún tipo de deidad o algo por el estilo. O sea, sería también soberbio de mi parte decir, no, estoy 100% segura de que no hay nada, no. Es claro, también una soberbia, me parece. Tener una sí, pero seguridad bueno, del 100%. sí, pero perdón, una disculpa por hacer el matiz, continuamos con la experiencia. Bien, entonces me empecé a dar cuenta de algunas cosas, pero bueno, yo seguía convencida de todo lo que era Nueva Acrópolis, incluso Sí, en momentos donde tuve episodios depresivos, o estaba bajoneada o no pasarla bien, yo seguía convencida de que Nueva Acrópolis era lo mejor que me había pasado en la vida. Y cuando tenía más o menos 21 años, fue cuando hice un quiebre, eh, porque, bueno, la directora me criticó por ciertas cosas que vio de mí, que dijo que básicamente que estaba haciendo las cosas mal, que yo no servía y me dejó muy, muy deprimida. Muy mal, entré en una depresión muy grande y además pasaron más cosas. Y estuve 4 años en los cuales era absoluta y completamente infeliz, eh, pero seguía sin imaginarme mi vida sin Acrópolis. O mm, sea, esos últimos 4 años, cada día que yo iba, estaba como con ansiedad, con estrés, todo el tiempo estaba con mucho miedo porque me criticaban mucho. O sea, era como que siempre tenían algo malo para decir de mí.
Entonces, y yo ya iba con ansiedad, iba como con cierto miedo. Entonces, especialmente esos 3 años después de, o sea, de los 21 a los 24 más o menos, fueron muy duros emocionalmente para mí, pero nunca dejé de ir. O sea, nunca dejé de ir, intentaba poner mi mejor cara. En un momento tomé antidepresivos, un mes nomás porque los dejé enseguida y me miraban raro cuando supieron que tomaba medicación, después la dejé. Fui a terapia 6 meses, también me miraban raro, pues están bastante en contra de todo lo que es la psiquiatría y la psicología en Nueva Acrópolis. Claro, Y como la también tienen cienciología, ¿no? tendencia, sí, y también tiene tendencia a tratar de loca a cualquier persona que pueda tener estrés, ansiedad, trastornos Mm, normales que hoy en día están estudiados y con terapia y a veces medicación se manejan, está muy mal visto, o al menos en mis épocas en Nueva Acrópolis. Entonces, bueno, y el último año ya pasé tantas cosas. Yo no sé si repetir todo lo que he contado en otras entrevistas, pero bueno, No, no, el no, que no, soy es el un director, resumen nada más. Sí, el que soy hoy el director de Uruguay me espió en un foro con un nombre falso y ahí fue como que hice un quiebre más absoluto que fue lo que me ayudó a decidirme irme, pero estuve un año más igual. Y cuando me fui, eh, fue la libertad. La verdad que por más que me sentía cierta culpa porque se me sentía egoísta, sentía que era muy egoísta, sentía que era culpa mía el haberme ido porque era débil, porque no podía con las pruebas de la vida, sentía tan bien y tanta libertad de... Sentía como que se había agrandado el mundo, como que el mundo era una burbuja que explotó y de repente el claro, mundo era gigantesco y lleno de posibilidades. sí, Entonces yo incluso estuve años defendiendo esta organización coercitiva luego de irme y seguía incluso en contacto con la organización y mucha gente, bueno, del estar en contacto con la gente no me arrepiento porque la gente con la que seguí en contacto es gente que hasta el día de hoy yo considero que es muy buena. Eh, que está, creo yo, que está falsamente convencida, lamentablemente, pero que es gente buena. Pero yo seguía en contacto por mucho tiempo, hasta que, bueno, con el tiempo me empecé a dar cuenta, después de años de haberme ido ya, de que tenía ciertos traumas y ciertas cosas que eran producto en gran medida de haber estado en esta organización. Por ejemplo, pesadillas constantes. claro. Soñaba cada poco tiempo, cuando tenía estrés, tenía pesadillas con que nunca me había ido. Esas son las pesadillas. Me despertaba llorando y sudando de Ya. noche porque soñaba que nunca había llegado a animarme a dar el paso de irme, o que me había ido pero había vuelto, o cosas de esa similitud, sueños muy repetitivos, y ahí fue que empecé a Sí, hablarlo en terapia, a decir, ¿por qué tengo estas pesadillas? Y bueno, empecé a ver más que realmente era una organización sumamente nociva en la que había estado. claro, claro. Sí, no, eso es lo malo de la secta, ¿no? Que generan tal presión en la persona que se termina pues, pasando todo esto, ¿no? Del tema de la ansiedad, el tema este de los sueños repetitivos, o sea, es una carga psicológica muy poderosa, ¿no? Y Bueno, lo que además, también, todo lo que eran mis sí, pensamientos y creencias, perdona que te interrumpa, eran ujú, forjados en mi juventud por la institución. O sea, yo creía todo lo que me contaron ellos. Entonces, yo al irme descubro que realmente no quería ni creía las cosas que ellos me habían enseñado. O sea, claro, no claro. estaba pensando por mí misma. Entonces descubrí justamente que todo esto esotérico no me cierra. ¿Por qué creo en esto si no lo creo realmente? Ahí A está mí la me pasa disonancia lo mismo cognitiva. con el cuarto camino. La disonancia cognitiva de yo creo en esto, no, pero ¿por qué creo en esto? Porque me acostumbraron a que había que creer en esto, pero realmente no lo creo. Y cuando me puse a reflexionar y a razonar, era tipo, ¿y esto otro? ¿Por qué lo pienso? ¿Y esto otro? ¿Por qué lo pienso? Y ahí empecé como a sacar ideas que me habían metido en la cabeza que no eran mías, no eran propias de mi racionalidad ni de mi conocimiento del mundo y después Ujú, pasado por mi racionalidad. Eran cosas que me habían metido a prepo, así como cuando querés cerrar un cajón y meterle todo lo que puedas. claro. Eh, y ojo, me costó años después de salirme también sacarme esas ideas. Yo seguía creyendo en el ideal. Yo me decía, ay, no, pero yo sigo creyendo en los ideales de Nueva Acrópolis, aunque ya no vaya. Y hoy en día, no, ni ahí. No creo en los ideales de Nueva Acrópolis, porque eso de que quieren un mundo nuevo y mejor es completa y absolutamente mentira. Claro, claro. Sí, sí, no, ahora sí que darse cuenta de eso. A mí también me pasó algo parecido con el corto camino, ahorita más adelante profundizaré, pero igual, o sea,
cuando empiezas a escuchar al líder de la organización, ¿no? O la persona que está ahí encargada, ¿no? A decir cosas que aún no le hicieran y es como, oye, un momento, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces ya es cuando como se genera una especie de ruptura psicológicamente en uno y empiezan las dudas, ¿no? Y se genera ansiedad por eso, ¿no? Porque por un lado te sientes bien con una parte del conocimiento, pero otra parte de ese conocimiento no tiene sentido, ¿no? Y si lo cuestionas, te da miedo de que se genere el rechazo, la culpa de, entonces tal vez yo no soy un alumno, pues, bueno como el otro, que sí dice las cosas que le gustan al líder o a la lideresa, y Es que eso genera generalmente el mucho. cuestionar está mal visto, creo que en todas estas Sí. organizaciones. No podés cuestionar, preguntar, ni siquiera inocentemente. Es como, cada uno tendrá su frase de manipulación, pero en Acrópolis te decían, cuando cuestionabas algo a nivel racional, sos muy kamamanásico. Kamamanásico, ahí ellos mezclan mucha palabra en sánscrito, vendría a significar, según lo que ellos contaban, Kama es deseo y manas es mente, y es como la mente de deseo, la mente terrenal, la mente más baja. Entonces tenían muchas expresiones, además de que obviamente había un lenguaje interno de, que no seas tan camamanas, dejate de camamanasear, significaba que dejaras de, entre comillas, darle vuelta a las cosas con esa mente baja y pensar en la cosa con la mente espiritual que era más intuitiva. Y era una forma Claro, terrible de claro. manipulación, porque era básicamente no pienses. Sí, 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 básicamente es no pensar y dejarse llevar por los designios del Señor, ¿no? Como Sí, dirían o en de las los iglesias, señores y los maestros y los de dioses. los maestros. Sí, sí, cierto. Y ahora sí que, bueno, eso sería, ¿no? Una especie de resumen, ¿no? De tu experiencia. Bueno, invito al público, ¿no? Que si quiere profundizar más en la experiencia de Daniela, vea la entrevista que hizo Pablo Salum. De bueno, lo pueden encontrar así, ¿no? En YouTube. Es que se me acaba de ir el nombre de Pablo. ¿Cómo se llama? Pablo Salum, Sí, y el canal de Pablo Salum lo encuentran buscando ley antisectas. eso, Ley Antisecta, sí. Qué bueno, muchas gracias Yo también por el tengo dato. un canal, que después te voy a pasar el link, si lo También, puedo, que hablo sí, de Acrópolis. Básicamente tengo 4 videitos nomás. Uno que cuento largo y tendido mi experiencia, otro que ahí hablo sobre unos textos, y el último es de, que eso no sé si llegaste a saber, pero de un alto rango de Nueva Acrópolis que me estuvo insultando con una cuenta falsa de Instagram hace unos pocos meses. claro, sí. Sí, aquí ya está en pantalla el tema de tu canal. Y bueno, al ese alto a cargo de la Nueva Acrópolis le digo de que no intente difamarme o acosarme a mí porque le voy a bloquear. No, igual yo hice un video, o sea, le saqué el tiro por la culata. O sea, Claro, no sé qué esperaba que hiciera. Si me insulta además con una cuenta que fue muy fácil de rastrear quién era esa persona, si va a hacer bullying, que lo haga de frente, o que si va a inventarse una cuenta, que lo haga de forma más inteligente, la verdad. claro, sí. Pues ahora vamos a adentrarnos, ¿no? Al tema de la doctrina de Nueva Acrópolis. Siempre cuando buscamos Sí. información, ¿no? De ese grupo, siempre nos quedamos con la idea de, oh, son muy nazis y que esto y lo otro y demás, pero hay muchos matices, ¿no? Con respecto al carácter Sí, este es paramilitar de Nueva Acrópolis. este es un tema sumamente complejo porque hay que tener varias cosas en cuenta. Una es que Nueva Acrópolis es una secta que lleva bastantes años y ha mutado adaptándose al tiempo, a los tiempos de a poco. Siempre va como 20 años atrasada, ¿no? Pero Ujú. adaptando, especialmente adaptando su imagen a los nuevos tiempos. Entonces, a veces, especialmente para los miembros más nuevos, actuales, contemporáneos, no es tan fácil saber qué tanto es verdad y qué no, porque vos podés leer testimonios de gente muy antigua que habla de cosas que uno no vivió, ¿no? Mm, Cosas más explícitamente nazis, fascistas. pues sí, Pero también es porque hay que recordarlo, ¿no? contraproducente. Que el grupo llegó, bueno, el fundador, ¿no? Que es Jorge Ángel. Él, digamos que empezó también a expandir su doctrina y demás en la España franquista, Claro. en los 60.
Eso lo voy a mencionar ahora. Pero lo que yo iba a decir es que es muy contraproducente cuando vos acusas de forma directa a alguien que querés exponer, porque hace cosas malas, con un argumento que no es 100% veraz o comprobable, porque si vos vas a una conferencia de Nueva Acrópolis, justamente vas a poder ver una conferencia, una charla, lo que sea, gente de diferentes colores, diferentes etnias, con ascendencia de diferentes lugares o religiones, y vas a decir, bueno, nazis no son porque no veo racismo o antisemitismo, ¿no? Sí, Después, si sabes, los nazis, que más o menos la historia de los nazis, con el tema de la eugenesia, y después ves que en Nueva Acrópolis te digo que se fomenta el no tener hijos, vas a decir, tampoco tiene sentido, porque si les claro, interesara el no. tema de la raza pura a nivel genético, entonces irían para el tema eugenésico. Sí, Entonces, así se defienden ellos mismos. Ellos mismos se defienden con estas cosas. Mirá, Daniela dijo que somos nazis, entonces mienten todo. Entonces, ahí hay como un tema de, bueno, no son nazis propiamente dicho, pero hay razones para que mucha gente piense que lo son. Por ejemplo, sí, el tipo de símbolos que usan, ¿no? Son símbolos que utilizaba el nazismo. Por ejemplo, el águila. Por ejemplo, la rueda dentada. rueda Por ejemplo, dentada. los uniformes de los cuerpos de Fuerza Viva. Los Sí, los uniformes uniformes. Sí, sí, sí. negros, las camisas pardas, marrones, y después las brigadas femeninas que son azules, que coinciden tanto con el nazismo como con el franquismo. Mismo color de uniformes. Después hay más cosas con relación al fascismo en general, ¿no? Y hay un par de símbolos, bueno, la antorcha también es algo que está relacionado al nazismo, que fueron los que la implementaron principalmente en los Juegos Olímpicos, fueron los nazis también, Sí, cuando eran gobierno antes de la guerra. Entonces hay razones reales y contundentes para que la gente piense, acá hay algo raro, ¿no? Y sí, mucha gente, la explicación que te dan en Nueva Acrópolis es, estos son símbolos atemporales que se han usado en las culturas a través de los tiempos. Tienen razón, eso es cierto, eso es cierto. Te puedo dar razón en eso, pero hay algo que no sí, tiene mucho sentido. Si vos estás viviendo en una época donde la Segunda Guerra Mundial, el holocausto fue hace dos décadas atrás, vas a exacto, exacto. crear una organización con los mismos símbolos de lo que representa una de las mayores catástrofes de los últimos tiempos. O sea, es absurdo. Te vas a querer despegar de eso. Hay otros símbolos atemporales, no sé. Hay otros símbolos mitológicos. Además, quieras o no, Jorge Ángel Libraga era argentino, era de América. Usate a Quetzalcoatl, usá, Sí, no sé, otro pájaro, una paloma, no sí. sé, algún otro que no tenga que ver, o sea, es cierto O que que todos sí fueran hay, símbolos de la India, ¿no? Por ejemplo, le gusta, integran no, muchas sí, cosas no, de la claro, India. Hubieran integrado todo lo de la India. sí, o sea, usan cosas de India, de Egipto y eso, pero símbolos principales son muy, muy, muy semejantes a los nazis. Entonces vos decís, está bien, no son nazis, pero cierta admiración por el nazismo había, porque si justo cuando terminó hace poquito la Segunda Guerra Mundial agarrás y utilizás todos los símbolos nazis, no es muy lógico, ¿no? Capaz que se Claro. hubiera sido mucho antes, ¿no? Mucho antes. O quizás mucho después. Y como uno a veces, por ejemplo, yo me enteré de los símbolos nazis hace un año. Yo no sabía bien ni cómo eran los símbolos nazis, hasta que me puse a investigarlo específicamente, porque cuando di la Segunda Guerra Mundial nadie te muestra los símbolos, ni las canciones, ni nada de eso. Pero Ujú. entonces puede pasar que utilice símbolos como el saludo romano que se usa en Acrópolis, como el águila, como otras cosas, quizás en la ignorancia de no saber que están relacionados a este partido. Pero siendo que acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial, no tiene sentido esa excusa. Lo otro es que también usan muchos símbolos fascistas, como el hacha, Claro, sí, sí. que El hacha. sabías que donde se sostiene el hacha, que son como unos maderitas, se llama fascia, que es literalmente fascista lo que sostiene el hacha. Sí, 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 sí. ¿No? En Acrópolis están los hachados y el Los símbolo es hachados. igual prácticamente. O sea, es igual la Sí. chita con la fascia. O sea, cosas de ese estilo, ¿no? Después, yo me enteré hace poquitos meses que una canción que cantábamos a las fiestas es De los de la falangistas. falange Sí, la de los falange falangistas. española.
Y me, Sí, sí. y me enteré por un amigo español, que es también ex Fuerza Viva, con el que hablamos siempre y bromeamos un poco. Y le digo, ay, Claro, ¿te acordás? Vos no cantabas esta canción. Si madrugan los arqueros, Dios ayuda. Y me dice, no, esa canción yo nunca la canté, me dice. Ah, no, claro. no, esa canción es de la Falange. Claro, yo como uruguaya no tenía idea de eso. Sí, Y cuando me dices, no, no tenía idea, yo pensé que era una canción, no sé, una canción más, o creada por Macrópolis, no tenía idea que era una canción falangista, y después buscando en el cancionero de la falange y fascista, que me puse a buscarlo, hay varias canciones que les cambiaron algunas palabras para que coincidieran más con Macrópolis, pero son las mismas canciones que las mm, utilizan y se cantan en fiestas y en eventos. Entonces, estas son las razones por las que uno dice, bueno, a nivel de simbología, solamente cuando ves la parte de simbología, ya vamos a ir con la ideología, hay muchas semejanzas con el nazismo y el fascismo, ¿no? O sea, a nivel de simbología es indiscutible, porque ya te digo, si cantas hasta canciones falangistas, es indiscutible que hay una fascinación con toda esta parte fascista. Principalmente sí, me gusta más que se lo considere fascista porque tal, el nazismo es un movimiento dentro de lo que es el fascismo. Entonces, el fascismo engloba más claro. exactamente. Y bueno, Y además, se pueden posicionar dentro de los partidos de extrema derecha, aunque haya gente que no le guste que uno diga ese tipo de cosas, ¿no? Porque luego dicen, sí. no, que en Nueva Acrópolis se puede considerar que su mentalidad quizás No, no, sea, me refiero al tema sí, del fascismo, del fascismo sí, 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 que sí. está dentro de la extrema derecha, porque luego hay un mito urbano que luego ponen muchas veces de que, por ejemplo, como el nazismo se llamaba nacionalsocialismo, entonces era socialismo y no, pues no iba por esa dirección política. Bueno, si yo me puedo decir que soy vegana y que me veas comiendo carne, y yo te digo, ah, no, pero yo me digo vegana. Bueno, que te pongas nacionalsocialista no, no es un mito, o sea, el nombre es nacionalsocialismo. Ahora, eran fascistas. Una Ujú, cosa no quita la otra. Que se llamaran nacionalsocialistas no quita que fueran fascistas y de extrema derecha. sí, O sea, claro, uno se puede poner para camuflarse cualquier nombre, como los que se dicen libertarios. Libertad no conciben mucho, ¿no? No, ujú, porque creo en claro, la sí, sí, sí. libertad. Y después, no, pero estoy en contra de los derechos, estoy en contra de Sí, los exacto, derechos exacto. para las minorías, estoy en contra de... ¿Qué libertad ni libertad, muchacho? Sí, sí, sí. Sí, Lo, sí, sí, lo esa quería de los comentar. libertarios, ¿no? Lo habíamos comentado anteriormente en el programa. Sí, es muy contradictorio, la verdad. Pero continúa, Entonces, perdón. no, lo quería comentar que en lo que yo viví en Acrópolis, siempre a nivel político partidario, nunca se habló y no se permitía hablar, ni hacer ningún tipo de proselitismo de eh, partidista. O sea, ni siquiera hablar dentro de la institución, a menos que estás fuera vos con un amigo o algo, pero estaba Eran supuestamente literalmente apolíticos, ¿no? prohibido hablar de política partidaria. Sí, son apolíticos porque no creen en la democracia. Básicamente, literalmente, te enseñan que la democracia es, Mm, en teoría, el segundo peor sistema político después de la tiranía. qué fuerte. Entonces, claro, como están en contra de la democracia, están en contra de zona políticos en ese sentido, pero también tenés una materia que se llama sociopolítica uno y 2 y hablas lo Pues de está. que cuáles son los ideales en Nueva Acrópolis, de cómo sería una sociedad perfecta. Y curiosamente hay ciertas ideas, que es lo que iba a comentar, que sí coinciden mucho con ciertas mentalidades fascistas o nazis. Eh, Esto me llamó la atención mucho. En Nueva Acrópolis siempre se habla de que un líder se reconoce cuando, como cuando un pueblo evoluciona, reconoce naturalmente un líder sin necesidad de votaciones ni nada, Claro. ¿no? Sí. Mm, Y yo estaba escuchando hace unos meses a un chico que es ex nazi, ex neonazi, ajá, sí. que Claro, el que obviamente está sale muy con Jordi arrepentido igual o también salía con de ese la mismo gata de Schrödinger. muchacho. Me puse a mirar Sí, su canal, me pareció sumamente interesante y tiene muchas semejanzas la ideología que él tenía con lo que es la de Nueva Acrópolis, que los nazis también, los nazis así de, no los nazis tanto los que skinhead que tiran bombas molotov, no, los nazis ujú,
Sí, los más nazis, sí, neonazis. racionales, que lo piensan, claro, sí, pero que no son tanto, que realmente investigan, más intelectuales, eso quise decir. Ya, ya. Los nazis Sí. más intelectuales que conocen la historia y eso, lo que dicen es exactamente lo mismo que se dice en Nueva Acrópolis, que el pueblo va a reconocer naturalmente al líder, y las mismas palabras, los mismos ejemplos. Entonces ahí seguís viendo dentro de la ideología cosas que tienen mucha semejanza a esas cosas. Y después, dentro de los textos escritos por el fundador, no vas a encontrar nada explícito sobre defender al nazismo en sí, pero sí frases muy turbias, como una frase que decía que Mussolini y Franco habían sido incomprendidos, ¿no? Claro, Incomprendidos. los incomprendidos. Después, comentarios como que por más que era mejor no tener simpatías por la política de hoy en día, era mejor tener simpatías del tipo de derecha que del tipo de comunista, el tipo fascista que Ya. comunista. Eso lo menciona en un texto Sí, sí, también. sí, sí. Claro. Y después lo que hay son cosas que son más como rumorcitos que no puedo comprobar, pero que sí, por ejemplo, de que se decía en su época, Jorge Ángel Libraga y la gente llegada, como de que Hitler había sido enviado por los maestros para mejorar el mundo y que malinterpretó el mensaje, Qué ¿no? barbaridad. Pero eso no está escrito en ningún lado, son como rumores. Después Sí. también de diferentes países, gente que ha escuchado de líderes, de gente que está bastante arriba, comentarios en favor de Hitler o el nazismo. Pero claro, esos son ya más rumores. Lo de los Sí, textos claro. sí te lo puedo probar y te puedo mostrar los textos. Pero esto ya es estas otras cosas yo son más de, bueno, gente que escuchó a sus dirigentes mencionar. Es más, una chica con la que hablé me contó que ella escuchó varias veces hacer comentarios como favorables a Hitler, pero que ella en el momento no le dio atención porque pensaba que era humor negro. Mm, vaya, vaya. ¿No? Entonces no le prestaba tanta atención, pues decía, es humor negro y después Sí. cuando se fue investigó un poco más y se dio cuenta que los comentarios que habían escuchado de humor no tenían mucho. Estoy conectando el No, celular no, que no, me no. está quedando sin. Es como, por ejemplo, yo una vez me encontré con un grupo, bueno, como monitoro muchos de estos grupos de extrema derecha, hay uno Uh -huh. que, bueno, tienen ahí las runas, bueno, el canal de Incrados, ¿no? Ya hay que decirlo, ¿no? Hay que señalar a los nazis con el dedo, ¿no? Porque, pues, Sí. hay que tener cuidado con esos movimientos. Y algo que me llamó la atención es que la autora de ese canal una vez hizo un retweet o, bueno, compartió una publicación de otra persona que decía, es que a los nazis se les sacó mucho de contexto y se les malinterpretó. Y dice, hay que rescatar el nazismo original. Y es como, no manches, o sea, de Oh, todos modos el nazismo, ¿no? O sea, es antisemitismo, es creer que son la raza elegida. Se vista claro. como se vista, sigue siendo nazismo. Y Claro, sí, pues sí. de ese caso que ya, digamos, que lo digan declaradamente, ¿no? Son nazis y se acabó, ¿no? ¿Para qué revestirlo con, es que lo sacaron de contexto, ¿no? O sea, no tiene sentido. No, no, es absurdo. O sea, además desde que vos ves no solamente el holocausto, sino ya todo lo previo que se venía haciendo, la ideología de que haya personas superiores o inferiores naturalmente, eso es horrible. Ya el hecho de decir que uno naturalmente solo naciendo ya es superior o inferior a otro, es terrible, porque le estás sacando toda posibilidad a esa persona por haber nacido en una familia con cierta religión o con cierta ascendencia étnica o lo que sea, toda posibilidad de hacer otra cosa, ¿no? Ujú. Sí, sí, totalmente, O sea, claro, vas a ser totalmente. inferior siempre. No sé, es Sí, terrible, es espantoso. sí, sí, nada más por tener un determinado color de piel o un origen. De ahí que los nazis estuvieran Exactamente. súper mega obsesionados en el tema de hacer estudios antropológicos, ¿no? De las dimensiones del rostro, y etcétera, etcétera. Sí. La verdad que una barbaridad, ¿no? Y Está luego, bastante sí. comprobado hoy en día de que es cualquier cosa, porque incluso en una época Mm, se consideraba que por las facciones del rostro podías saber el carácter de una persona. sí, también estaba ¿Sabías? eso, No me ¿no? acuerdo cómo se llama la ciencia. Hay un famoso Sí. asesino en serie que era un niño que
era argentino, era a principios de 1900, si no me equivoco, que pensaban que era un asesino en vez de porque tenía un nivel de psicopatía y además violencia infantil, la mezcla genética con educacional era bastante mala y terminó siendo un niño psicópata que mató a otros niños. Y decían que era porque era orejudo, tenía las orejas muy grandes Sí, y que sí, sí, esa me era la acuerdo. razón de su locura. Y le hicieron hasta una operación tipo de cirugía estética para checarle las orejas a ver si se le iba a la locura. No, la verdad Ese que una tipo de locura, ¿no? tonterías Sí, sí, han sí. pasado. Está como ese, no sé si te gustan los Simpsons. Sí, aunque no los veo hace mucho. Ok, sí, de ese episodio de los Simpsons cuando le dice Burns a Smither que según sus dimensiones de su cabeza, resulta que tiene el perfil de un taxista. No me acuerdo, pero... Sí, pero así está esa pseudociencia, ¿no? Que ahorita no me acuerdo cómo se llama. A ver, en los comentarios el Yo público tampoco luego lo ponga. me acuerdo, tendría que googlearlo. Sí, pero sí, está como esa pseudociencia, ¿no? Que al final de cuentas, pues, ya pasó el tiempo y aún así hay mucha gente que sigue creyendo que eso es auténtico y eso es lo peligroso, ¿no? O como decir, por ejemplo, que por medio de la firma se puede determinar el carácter de una persona, y eso también es bastante dudoso porque ha habido gente que le dan la firma de Hitler o de este señor que era rumano, Vlad Tepes, y decían, ay, era una buena Ah, persona. Y era como, wow, o sea, ¿cómo puede llegar a esa conclusión? Y ya cuando le dicen, era Hitler o era Vlad Tepes, pues se quedan asombrados, ¿no? De su interpretación. claro, sí, es que ese tipo de cosas, o sea, el conocer la letra te sirve para, no sé, reconocer la letra si es de la misma persona, pero para otras cosas Ujú, es bastante dudoso, ¿no? En general. claro. Yo, si vieran mi letra, no sé, yo debo tener una letra de psicópata porque mi letra no se entiende, a veces no me la entiendo ni yo. Tengo una letra espantosa. No sé qué diría uno de esos que inanaliza letras y dirán mi letra, pues una letra horrible. También mi letra es de ese modo, así que lo entiendo. Y bueno, con respecto al tema de lo del nazismo, no sé si ibas a comentar un poco más o nos vamos ya al aspecto esotérico. Eso era lo que yo más quería comentar, que me parecía más importante cuando se habla del tema de que cuando uno se acusa de forma muy literal, explícita, les da herramientas a quienes quiere exponer, en este caso a las Ujú, sectas, para que te retruquen y digan que estás mintiendo, ¿no? Entonces está bueno aclarar las razones, que era lo que yo quería hacer, las razones de por qué se dice coloquialmente que son neonazis, porque yo sí considero que tienen características tanto estéticas como ideológicas que sí son muy semejantes al fascismo. Y bueno, eso era, me parece importante de aclararlo. ujú. Sí. Lo que hace Nueva Acrópolis me recuerda un poco a lo que hace Vox o lo que hace Donald Trump con su partido. Bueno, su parte de su partido, ¿no? Porque está dentro de los republicanos, pero ya casi está formando su propio movimiento social él. Y es el tema de que supuestamente son inclusivos, ¿no? Dicen, no, 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 nosotros no somos racistas. Miren, aquí tenemos a un mexicano que está a favor de Donald Trump, ¿no? O un guatemalteco, ¿no? Recuerdo a una muchacha de Guatemala que estaba con los de Donald Trump. O los de Vox que dicen, bueno, no, no, tenemos aquí a una mujer que ya se autodenomina verdadera feminista, ¿no? Y ya, ¿no? Empieza, ¿no? A hablar sobre que el feminismo es y demás, ¿no? O el tema también tenemos a una persona que es, por ejemplo, negra y lo conocemos como el negro de Vox, ¿no? O sea, quieren hacer parecer como que son inclusivos, pero cuando uno escarba más en la ideología y demás, y en los símbolos, y de dónde viene, y etcétera, etcétera, pues eso de que estén emparentados con la Falange, con el Ku Klux Klan, en el caso de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues es como que son nazis, pero no lo quieren reconocer en público. Sí, o sea, los seguidores de Donald Trump y Donald Trump en sí, primero, ese tipo de cosas de tenemos una feminista, tenemos una persona negra, tenemos esto, eh, Ujú, los usan muchas veces y se dejan usar, lamentablemente, eh, para como propaganda y para limpiar la imagen. Pero si vos escuchás hablar a Donald Trump, por ejemplo, cuando hablaba de los mexicanos, que decían que los sí, sí, mexicanos sí. que llegaban eran todos violadores y delincuentes, y alguno capaz que era bueno. A Ujú, ver, si vos sos una persona mexicana o latinoamericana y Donald Trump dice eso y vos lo defendés, mucho sentido no tiene.
realmente, No. ¿no? Seguramente lo que quieran intentar hacer es justificar y decir, bueno, en realidad lo están malinterpretando o algo por el estilo. Sí, es eso, ¿no? Sí, ahora sí que. Y bueno, Igual a también mí me muchas cuesta veces mucho porque entender. sí. Sí, no, Sí, decime, adelante, decime. adelante. No, que a mí me cuesta un poco entender, sinceramente, a Trump, los seguidores de Trump específicamente. Él es tan explícito en su odio que a mí personalmente me cuesta entender que tenga tantos seguidores, pero yo soy una persona medio particular que a veces ciertas cosas malas me cuesta entenderlas. Ujú, sí. Entonces, a su vez también, por otro lado, puedo racionalizarlo y pensar, claro, cuando una persona, ciertos movimientos o cosas no le han cerrado, se va directamente para el bando opuesto, simplemente no porque esté a favor, sino por darle la contra a otros partidos políticos o políticos en sí que no hicieron las cosas suficientemente bien o lo que sea, ¿no? Ujú, sí, sí, claro. Entonces, también uno puede pensarlo para ese lado. Bueno, quizás se tiene tantos fans Trump porque si hay muchos políticos que se hayan mandado cagadas, hablando mal y pronto, que probablemente los haya de todos los partidos y de todos los bandos, dicen, Claro. bueno, vámonos para el lado completamente opuesto a ver si es mejor. Digo yo, es una teoría mía. Bueno, sí es lo que pasa aquí en México con López Obrador, que desafortunadamente, pues como en los otros partidos hay corrupción y demás, le votaron a él y luego después cuando se dieron cuenta que decepciona a mucha gente de México y principalmente a mucha gente que somos de izquierda, pues la verdad que pues, ahora, Bueno, ahora sinceramente, ¿a quién elegir? y ahora que pienso, Donald Trump hace sentirse a la gente con sus discursos muy parecido a las sectas, porque también los hace ver como superhéroes. Este muchacho que creía en el Pizzagate y que entró a una pizzería Ujú. pensando que había niños abusados Que se llamaba sexualmente, Edgar, por cierto, el que entró en esa historia. no me acordaba el nombre, pero Sí. digo, bueno, obviamente si vos querés que los niños dejen de ser abusados, son cosas que pasan a la vida, lamentablemente, es Ujú. una, podría ser una buena acción porque es real que eso pasa. Pero Trump, o bueno, Cuano en este caso, ¿no? Bueno, sí. Se usó una tragedia para. Se usa una tragedia cotidiana que pasa lamentablemente en todo el planeta para crear una conspiración y también hacerle propaganda a un político en este caso. Que utiliza cosas que Sí. son reales, como el abuso en niños, para hacer estas conspiraciones y que la gente piense que puede ser superhéroe cuando en realidad solamente son títeres que se dejan llevar por estos fanatismos. Claro, sí, más adelante te voy a preguntar sobre cómo fue tu experiencia, ¿no? En el tema este del Capitolio, porque la verdad que fue flipante ver eso en vivo, en directo. Y sí, la verdad que, digo, lo de QAnon ya es secta. En Canadá están pasando cosas muy graves. O tal vez ahora sí que en un futuro entreviste a Sara Hernández de Crónicas de Nantucket No he sabido para mucho hablar de de ese tema. Canadá. Sí, En sí, hay Canadá no, en no he Canadá sabido. una señora que se autodenomina reina y le pide a la gente que pues, sea pues, violento, que vayan tras la gente que es, por ejemplo, bueno, los que estamos, perdón, a favor de las vacunas y demás, que golpeen a la gente que está a favor de las vacunas ahí en Canadá. ¡Wow! No, quedo sorprendida, no sabía esto. Sí, luego te paso las ¡Wow! noticias y demás, porque Sí, todos pasame, los ¿no? De días eso salen no me noticias. había enterado. ¡Pum! ¡Qué terrible! La gente está Sí, loca. claro, por eso ahora sí que más adelante te paso la trilogía que hicimos en Crónicas de Nantucket y también los muchachos que son de Uruguay, que se llama La Tortulia, también tienen una serie de especiales de ese programa del QAnon, porque Ah, la lo voy a verdad que es buscar. para escribir un montón de libros. Pero bueno, regresando al Nueva Acrópolis y el aspecto esotérico, me interesa mucho el Ujú, tema este que tienen con respecto a Madame Blavatsky. Yo, bueno, esas corrientes las empecé a conocer por el tema del Cuarto Camino, ¿no? Hay un libro ujú, muy bueno que escribió un señor que se llama Peter Washington, en donde ujú. habla de Madame Blavatsky, de George Adamski. Ahorita que me expliques el tema este de los extraterrestres, quiero hablar de George Adamski porque tiene una relación con el tema este del planeta Venus y los extraterrestres. Así que tal vez también podría venir de allí. Pero bueno, ¿cuál era el aspecto esotérico de Nueva Acrópolis? Hasta donde yo tengo entendido, este parte esotérica también, o sea, sale de la teosofía, la parte de los manasaputras creo que también, que Ujú, es así.
hasta ahora ha habido 5 razas humanas, y hay dentro de cada raza 7 subrazas, ¿no? Hoy estaríamos en la 5ª subraza de la 5ª raza, y estaría por nacer la 6ª raza, la 6ª subraza de la 5ª raza. O sea, estaría por nacer la 6ª subraza, que sería más espiritualmente superior. Blavatsky habla de esto diciendo que nacería de forma espontánea, probablemente en algún lugar de América, porque hay más variedad étnica o algo así, no me acuerdo exactamente. Pero Nueva Acrópolis lo tergiversa un poco y dicen que ellos son la cuna de la 6ª subraza, y que gracias al trabajo de Nueva Acrópolis van a preparar el mundo para que nazca esta 6ª subraza. Claro. Bien, como que lo malinterpretan un poquito. Después, otro tema con lo de las razas, y esto va a ser como un cuentito re divertido, mirá. Resulta que la raza anterior, la 4ª raza, eran los atlantes, que vivían obviamente en un continente llamado la Atlántida. No me acuerdo ahora hace cuántos cientos de millones de años, pero hace mucho tiempo. Que supuestamente la diferencia física que tenían más grande es que eran mucho más altos, principalmente. Como muchos metros, gigantes. Entonces estaban los atlantes, y los atlantes estaban desarrollando principalmente la mente, pero esta mente que hoy te decía Kamamanas, humana, del deseo. Y llegaron de los cielos, se compadecieron de la humanidad que avanzaba lento, los Manasaputras, los señores de Venus, que son como una ronda superiores, como que ya pasaron toda la etapa humana y están por encima de los humanos, solo son tienen los hermanos cuerpo superiores, ¿no? Etéreo, claro, tienen cuerpo etéreo, viven en Venus, no se los ve porque no tienen cuerpo físico y no necesitan naves espaciales porque no tienen cuerpo físico, entonces viajan ahí en cuerpo etéreo. Entonces, van a decir, no, nosotros no creemos en extraterrestres. Pero después te hablan de los Manasaputras, los señores de Venus. Entonces, claro, sí, no son de la Tierra, son extraterrestres de forma muy literal. Los Manasaputras le dieron al ser humano, los ayudaron a despertar un poco más la intuición y la chispa divina, como una chispita de alma, porque hasta ese momento teníamos alma, pero completamente dormida. Entonces, en la época de la Atlántida, despertaron un poquito el alma para que fueran más... Ay, perdón que me moví todo. Para que fuéramos más rápido, en teoría. Pero al hacer esto, los dioses superiores a los Manasaputras, a su vez, les dijeron, no, ¿por qué hicieron esto? Los humanos todavía no estaban preparados para que se les despertara esa chispa de alma. Entonces condenaron a los Manasaputras a encarnarse como humanos y ayudar y ser maestros de sabiduría. Y serían los propios Manasaputras encarnados en la Tierra los que crean la jerarquía blanca y los misterios. Claro. ¿Bien? A su vez, muchos de los Manasaputras, por más que lo que les habían despertado era el alma, también los hacía más inteligentes. Y algunos eran inteligentes, pero eran malos. Entonces había magos negros, que incluso, esto todo te lo cuentan en clase en Nueva Acrópolis. Sí. Incluso peleaban. Y es que esto de los magos negros, perdón, eso de los magos negros lo he escuchado mucho en Cuarto Camino y en la Gnosis. Peleaban con zombies, con cuerpos humanos reanimados, humanos reanimados, dirigidos por ese mago esos magos negros. Y sí, hubo tanto caos y se manejó tan mal la inteligencia que incluso llegaron a, no me acuerdo bien qué máquina, quisieron hacer una máquina que ayudara a, ¿viste que el eje de la Tierra está inclinado? Sí, está inclinado, sí. Unos grados. Las estaciones querían lo que hacer era que quedara completamente recto el eje de la Tierra con referencia al Sol para que no hubiera más estaciones. Entonces parece que, esto fue para una película, entonces lo que quisieron fue enderezar el eje de la Tierra y ahí fue que aceleraron la catástrofe que se iba a hundir en un momento la Atlántida, pero aceleraron este proceso para que se hundiera la Atlántida. Y ahí fue que huyeron de la Atlántida y una parte se fue como
al lado de Europa y África, y el otro lado se vino para América. claro. Las pirámides egipcias y Scorchas habrían sido O sea, creadas digamos que directamente el por... continente se dividió en dos, ¿no? El continente se hundió, Ah, se hundió en el pero agua. lograron escaparse, Sí, se se fueron fueron para a... los dos lados. Claro, Y sí. esa es una de las explicaciones de por qué hay algunos símbolos que son Ah, parecidos en América y en sí. Egipto, por ejemplo, y eso. Claro, porque hay Y, pirámides en México y en Egipto, ¿no? Siempre hacen esa comparación. por ejemplo, sí, hay otro símbolo que se parece mucho, que es el caduceo, ¿ubicás? El cosito También. con alas, las dos Sí, sí, sí. serpientes. Bueno, en América Claro. también hay uno que es muy parecido al caduceo, entonces esa es la explicación que ellos dan. Y Sí. después, dos anécdotas cortitas muy... Ya te digo, esto es como para una novela más que un libro de su esoterismo, que sería más divertido como una buena película Sí. Claro, ahí de como ciencia Disney ficción. tiene, acá tienen ideas. Bueno, supuestamente las ballenas y los delfines eran animales terrestres y Claro. los manazaputras más buenos los convirtieron ahí con magia atlante, los Ujú. volvieron a ser marinos porque los querían muchos y por eso son mamíferos marinos. Ah, ya. Y también Sí, otra y por... anécdota es que había Sí. un mago negro tan malo, tan malo, tan malo, y había estado muchas encarnaciones escapando del karma por mucho, mucho tiempo. Entonces dice que cuando el karma lo atrapó, que no sé cómo lo atrapó, lo hizo encarnar en una piedra, que ese se llamaba Uruarpa, me acuerdo clarito. Mm, Todo esto es lo que aprendés en Nueva Acrópolis. Vos vas a estudiar filosofía, querés un poquito de filosofía, vos pensás, bueno, Platón, Kant, Platón. no, Sí. después Ne- de unos meses estas son las cosas que aprendes y que además no es que te lo enseñan como un mito, como cuando uno dice, bueno, es algo metafórico. No, no, es literal. Te lo enseñan como algo literal que tenés que creer, porque si no lo crees, no tenés confianza en los maestros y en la jerarquía blanca. Wow, sí, no, no, estoy impresionado, la verdad. Es que ese tipo de cosas son las que yo, por ejemplo, me pongo a escuchar en un programa, no sé, de Johanan Díaz Vargas, que él habla del tema de los ovnis, y cada rato tiene así invitados, ¿no? Que hablan sobre los seres ascendidos y demás. Y antes de acostarme para dormir y demás, para quitarme un poco, pues, la ansiedad o las ideas así, ¿no? En la mente, para no estar pensando, pues me escucho eso, ¿no? Para relajarme, ¿no? Pero que solo impartieran como un conocimiento auténtico y demás, pues es impresionante, ¿no? Como sucede, ¿no? El tema este de los delfines, y entiendo por qué dentro del esoterismo siempre hay historias de delfines, ¿no? Por ejemplo, salió una noticia falsa, eso ocurrió por allí del año 2010, todavía no existía el término fake news, bueno, no se había popularizado, ¿no? Pero decían eso, ¿no? Uh De que -huh. la sonda Cassini que había viajado hacia Júpiter, bueno, estuvo ahí haciendo unas observaciones en una de las lunas, ¿no? Y que encontraron ruidos de delfines en esas lunas de Ay, Júpiter. nunca, no he escuchado eso. Sí, y yo incluso escribí una nota para el blog de La Mentira está ahí afuera, y la verdad que maravilloso, ¿no? Ese tipo de historias de animales extraterrestres y demás. Que por cierto, los delfines son muy bonitos, esos animalitos, y bueno, siempre los ponen, ¿no? En ese contexto, ¿no? Como que son seres que, que antes eran terrestres o son espiritualmente elevados, No, ¿no? o sea, no, que antes eran terrestres, sí, sí, o sea, por eso respiran aire, o sea, son Ujú. mamíferos, los delfines Ah, y las ballenas, y ah, a nivel evolutivo se sabe que en algún momento fueron seres acuáticos que se volvieron terrestres y se volvieron al agua, no se sabe exactamente por qué, creo que con las ballenas la relación más cercana que tienen con seres terrestres es con el hipopótamo, si no me equivoco, pero bueno, mm, no se sabe exactamente por qué evolucionaron fueron de vuelta al agua, porque es curioso que haya mamíferos terrestres, pero bueno, no, probablemente no tenga nada que ver con nada esotérico, debe haber sido una cuestión evolutiva de miles de años, de miles de millones de años para que sí, por la volvieran a evolución. ser acuáticos, por la evolución simplemente. ¿Qué te iba a decir? Y no, lo que te iba a comentar es que yo ahora lo escucho y me suena una locura, ¿no? En su momento, este tema que te acabo de contar era de lo que Mm, más me gustó cuando lo di. claro. No, y se Creo que escucha tenía, demasiado bien, a mí me gusta. creo que tenía 15 años cuando me lo dieron en clase, ¿no? Tenía unos 15 años
Y yo estaba fascinada, me lo creí así, completo. Me lo creí completo, tenía 15 años recién cumplidos. Yo cumplo a mitad de año, entonces estaba en tercero de secundaria. Y no había dado nada de la evolución ni de esas cosas. Entonces, yo me lo creí cuando me dije, yo no sabía mucho cómo funcionaba el darwinismo tampoco, ni nada. Entonces yo estaba fascinada y lo creí así como me lo dijeron. Y cuando alguien me decía otra cosa, yo ponía las razones y excusas que dan en Nueva Acrópolis, que dan muchas fake news, justamente. Por ejemplo, cuando se habla de la evolución, hubo un caso que sí pasó, de un científico que hizo fingir que encontró el de Pigtown, ¿no? cráneo Se de llama. dragón perdido, hizo un cráneo falso, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que dicen, se sabe, ¿no? Ya la ciencia sabe que es falso, pero convengamos que la ciencia, lamentablemente, también muchos que quieren reconocimiento o por diferentes razones, hacen ese tipo de falsificaciones, no sé, o agarran esqueletos de dinosaurios y los arman mezclados con otros esqueletos, o O esto como diría, del o como falseado, diría pero José Luis lamentablemente Camacho, sí. uh-huh. O como diría José Luis Camacho de Mundo Desconocido, de que los fósiles de los dinosaurios los hacen en una fábrica en China. Vamos a tener un capítulo que habló de que había uno diciendo que eran falsos. Pero bueno, o sea, a ver, estafadores a la ciencia hay, como hay estafadores a la política, como hay estafadores a la medicina, como hay estafadores en todos lados. Ahora, no vas a dejar de creer en toda la ciencia, en toda la teoría evolutiva que tiene muchas bases, por más que todavía se sigue investigando, hay muchas cosas que todavía no se entienden del todo, pero se sigue investigando y porque haya un estafador no vas a decir, no, entonces toda la teoría evolutiva es mentira, que básicamente es lo Claro, que hacen en Acrópolis, sí. ¿no? Y dentro Igual, de Nueva Acrópolis, no. Sí. Sí, no, pero no, no te iba iba a decir con. solamente que en muchas otras sectas tiene historias distintas, pero igual de locas, solo eso. Sí, 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 sí. Y a eso vamos ahorita un poquito más adelante. Pero con respecto a, por ejemplo, en Nueva Acrópolis no se hablaba, por ejemplo, de sesiones espiritistas, la Ouija, o cuál era, por ejemplo, tenían ese concepto, ¿no? De los extraterrestres en Venus, que te digo, me recuerda mucho al de George Sadansky, porque él decía que los extraterrestres venían de Venus, ¿no? Y también era una especie como de seres superiores que venían a instruir a los seres humanos, ¿no? Incluso una vez con su grupo en California tuvieron un avistamiento de un platillo volador y bueno, era así la manera de convencer, según sus palabras, ¿no? A sus seguidores y demás. Pero dentro de Nueva Acrópolis, ¿cuál era la percepción con el resto de cosas, ¿no? Que tienen que ver con fenómeno ovni, Ouija, etcétera, etcétera. Bueno, del fenómeno OVNI no se habla a nivel formal, y en general los cargos con los que alguna vez se mencionó el tema es como, no, probablemente no existan, no sean reales los avistamientos, o sea, sí que sean reales que sea un objeto volador no identificado, sino que no sea real que sea una nave espacial de otro planeta, ¿no? Ujú. Porque consideran, y en ese sentido creo que sí tiene razón, que las teorías ovnis que se tienen están demasiado humanizadas, demasiado semejantes a los seres humanos, como para haber nacido en condiciones ambientales completamente diferentes. Sí, sí, Que sí. tiene sentido. Y después a nivel ya de lo que es el alma, el espiritismo, no recomendaban hacer juegos de Ouija ni invocar espíritus elementales, creían en todo, en espíritus, en elementales, incluso decían que los pensamientos tenían su propia vida, su vida propia, y que uno si tenía pensamientos muy buenos o muy malos podía crear, digamos, como seres hechos de pensamiento. Que es como Por los eso estos tulpas. como, ay, va, nunca hablaron la palabra tulpa, pero sí, como si Sí, fueran tulpas que había que tener cuidado con lo que se pensaba. Hay una claro. forma de manipulación, ¿no? Pues el miedo al pensamiento, el control del pensamiento que habla Steve Hassan. Creían sí en los espíritus y se recomendaba no intentar jugar con el tema. También, por ejemplo, algo que me recuerdo de la directora que decía es que cuando sale Madame Blavatsky, que se supone que hacía muchos fenómenos paranormales en público, ¿era Alan Kardec el que hacía, era un espiritista? Eh, Creo que sí, Allan Kardec era el tema este de que era Alan Kardec, espiritista. bueno, que
ellos Sí. lo que tenían de positivo es que en la época de la Ilustración, cuando como que había ganado el ateísmo, o estaba ganando el ateísmo, ¿no? Porque el ateísmo es como una mala palabra, en Acrópolis, este mundo ateo, es como un Ujú. insulto, el ateísmo. Decían que, bueno, quienes habían hecho estos fenómenos paranormales o investigado estas cosas, en realidad era como un impulso para que demostrara a la gente que existía algo más y que las personas que en un principio se dedicaron al espiritismo era positivo en el sentido de que hacían que la gente se replanteara el tema de su ateísmo y escepticismo. Ya, ya, ya. Pero como que no había que jugar con el tema, ¿no? Sí, Eso sí, era claro. básicamente lo que decía. Ahora sí que el mal llamado juego de la Ouija, ¿no? Sí, Y acá en Uruguay se usa mucho, más que Ouija, el juego de la copa, que es lo mismo, más casero. también. Cortás en O papelitos el abecedario y pones una mm, copa de vidrio en el medio. o el Charlie Charlie, ¿no? Que recientemente salió también. Ah, ese no sé cuál es. Sí, sí, es más contemporáneo, ¿no? También. Bueno, Y pero otra, eso de sí, sentir las energías, o hay un libro del fundador, Los espíritus elementales de la naturaleza, y él dice, da una descripción de todos los tipos de espíritus elementales, de tierra, de agua, de aire, de fuego, y él dice que los puede ver. O sea, Jorge Ángel Libraga dice con sus abiertamente que ojos. él veía espíritus elementales. Wow. La verdad es que me quedo impresionado, ¿no? Cuando empiezan a decir eso que los ven y demás. Que, a ver, esto es un supuesto, ¿no? Presuntamente. Como dirían en España, presuntamente. Pienso yo que muchos de Como los diría líderes de secta, sí, como dice Tamayo, ¿no? Presuntamente. A mí muchos, me parece, ¿no? Que muchos líderes de secta también de esos años, ¿no? De 60, 70 y demás, pues habrán tomado también las drogas alucinógenas y demás y pensaban, ¿no? Que de verdad estaban viendo con sus propios ojos a los seres elementales, supongo. bueno, yo creo que muchos de ellos sí. No estoy segura si Jorge Ángel Libraga era tan cuadrado y con una mentalidad tan militarizada que no sé si habrá ido para ese lado. Odiaba todo lo que era el hipismo. eh, Era más como para... Entonces, no sé, capaz que sí, no sabría decir, pero es Sí. además, bueno, muchos hablan en contra de las drogas y son drogadictos, ¿no? Pero tienen muchos textos hablando en contra de las drogas. Eh, pero supuestamente además, una cosa que te enseñan ahora que me acuerdo, que supuestamente las drogas como que te van eh, rompiendo el cuerpo pránico, el cuerpo energético, como que te van haciendo agujeros en el cuerpo pránico, no me acuerdo exactamente de eso también, pero como que las drogas eran malas no solo para el cuerpo, sino también como para la energía. Entonces, no sé, la verdad no creo. Creo que simplemente él se lo inventaba y se lo terminaba creyendo. Creo que es de esas personas que empiezan a crearse una historia y se terminan convenciendo, sugestionando en cierta medida, porque llega un punto Ujú. donde no puedes manipular tanto si hasta cierto punto no te lo crees. Yo creo que lo que este tipo quería era poder principalmente, y una fascinación con, con lo esotérico y con el poder que puede traer lo esotérico también, me Sí, es que esa parece. impresión me Esa da. es la Sí, o percepción que sea, tengo. a él, ahora sí que a él le molaba mucho el tema de los fascismos, el tema esotérico, el tema de la teosofía. Básicamente hizo algo parecido a lo de Bender, ¿no? Hizo su propio club de juegos de azar y su gente allí de teosofía y demás. Hizo lo de Bender al Bueno, final pero de cuentas. el mismo fascismo y el nazismo también estaban muy Sí, metidos en el esoterismo, y Hitler con la sociedad Thule y todo eso, o sea, también. estaba todo por el mismo lado, iba todo por ese mismo camino, todos esos. Ahí, Sí. Jorge Ángel Libraga arrancó por lo de hacer una asociación cultural. Incluso, mira, hay una anécdota, ya te digo, esta es otra cosa que no puedo confirmar si es cierta, porque es una anécdota de un ex miembro de Nueva Acrópolis, ya grande, que se fue en los 90, imagínate. Pero que uno de los testimonios más antiguos que hay en internet es que él conoció a Jorge Ángel Libraga y que sabe que un dirigente le sugirió por qué no buscar algún país o algo como para hacer un golpe de estado filosófico. Y
Ángel Ibraga, en vez de horrorizarse y decirle estás loco, parece que le dijo, Sí, no es conveniente, no sería conveniente. Me re tranqui. Como no es el momento, no es conveniente hacer eso. claro. Pero no fue como, estás loco, salí de acá, ¿cómo se te Sí, sí, ocurre? No, sí. fue como, Claro. no da, no Todavía da. no. Sí. eh, Qué claro, fuerte, mucha sí, gente que pero me escucha y que está yendo a Nueva Acrópolis hace poco tiempo va a pensar que todo lo que digo es claro, sí, una locura, ¿no? Lo que pasa es que tienen que que entender, somos del primero, diablo. yo estuve 11 años. Y segundo, muchas cosas que me enteré porque estoy en contacto con muchos exadeptos de muchos países. Mucha gente que llegó a estar, algunas menos tiempo que yo, 2 años incluso, y otra gente que estuvo más de 20 años. Y muchos que Ujú, tuvieron cargos muy altos. Entonces, me enteré y leí cosas más después de irme que mientras estaba, algunas cosas eh, posteriores, especialmente cuando hablo de los textos del fundador, sacando los bastiones, todos los demás los leí posterior a irme. ujú. Entonces, claro, mucha gente no le va a llegar a esos textos y hay un blog donde están subidos, pero Nueva Acrópolis se pasa denunciándolos y bajándolos y hay que volver a subirlos. Ya. Pues bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Si hay alguien que ahorita que nos está escuchando que sea de Nueva Acrópolis y demás, pues yo en lo personal y también seguramente Daniela, los invitamos, ¿no? A que reflexionen, a que piensen. Ella ahora sí que estuvo dentro de la secta durante 11 años y habla pues ahora sí que con experiencia, con conocimiento de todo el tema. Y yo, bueno, fui aficionada al tema este del cuarto camino y también muy creyente en el tema extraterrestre, hasta creía que no habíamos llegado a la luna y etcétera, etcétera, y pues tuve que Ah, cambiar mirá, mi eras opinión. conspiracionista Claro, era antiluna. conspiracionista. Sí, sí, sí. Yo creo que ya había comentado esa historia con Leopoldo Zambrano, pero así como resumiéndolo, lo que me parecía raro era cómo se grabó el tema este de cuando baja Neil Armstrong, ¿no? De la escalería de Luna. Yo me preguntaba, pero ¿cómo pudo ser posible eso si primero tenía que poner la cámara, ¿no? Pero ya cuando me encuentro el cómo funcionaba la nave y cómo desde afuera activaban una especie como de mecanismo para sacar la cámara y grababa ya al exterior y se podía ver a la persona salir de allí y demás. Ah, bueno, pues ya me cayó el 20, ¿no? Y luego ya posteriormente pues me empecé a aficionar a todo este tema de la astronomía y bueno, digamos que se me quitó lo magufo. Es que creo que todas estas creencias que a veces tenemos es como que nos hace sentir especiales. No estoy con el rebaño, Sí, sí, yo sí, sé la sí, sí, verdad, sí. ¿no? Creo que va por ese Claro. lado, que uno se siente en esos momentos. Sí, porque también tenía, por ejemplo, la idea de abajo la televisión, apaga la televisión, abajo Televisa y demás. Pero ya cuando pasa el tiempo uno crece, incluso conozco a personas que trabajaron en televisión y demás, me dicen, mire, mira Edgar, ¿no? La mera neta de la televisión es que se hacen programas chafas, pero para traer rating. Y el rating es lo que hace que la televisión viva. Y bueno, pues ya lo comprendo, ¿no? Incluso en YouTube, en cierta manera, hiciste esa dinámica. Claro que hay un poco más de democracia porque ya podemos competir muchas personas dentro de la plataforma, pero pues también, ¿no? Muchas veces la gente se queda viendo contenidos que uno se pregunta, ¿pero por qué les gusta eso, no? Pero bueno, Sí, sí, yo antes era muy también como medio de, ay, no voy a mirar eso. Yo antes nada de programas de chismes ni nada, y ahora en YouTube me gusta mirar cosas, obviamente, de documentales y cosas así, y cada tanto me pongo a mirar videos de chismes de YouTubers cuando quiero bueno, estar de chisme yo también veo, sí, yo frenando. también, O sea, claro, hay veces que no querés cosas, tanta información seria. A veces necesitas bajar la pelota al piso y ver bobadas, tonterías, sí, porque si no, yo al menos a mí me pasa mucho que miro mucho documental de guerras, de sectas, de cosas importantes que pasan en el mundo y me deprimo horrible. Entonces sí, después me sí. pongo a mirar bobadas para limpiar un poco eso y distraerme y reírme un poco. Sí, en eso sí, 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 bueno, también quiero aclarar, ¿no? De que no soy 100% así, ¿no? Como que con un monóculo, ¿no? En el ojo y demás. No, 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 no. Yo sí Claro. también tengo mi momento de esparcimiento. Por ejemplo, hay salseos que me divierten. Hay uno de, ¿cómo decirlo? Pues de la D-Web de YouTube. Luego te comento, ¿no? Qué canales son, porque la verdad que es gente demasiado bizarra en el tema este del salseo. O sea, no es el salseo común que conocemos de Javi Oliveira y demás. No, no, no. Son salseos de personas que se suben a la llamada
y entre ellos pues tienen ahí sus cotileos o luego se insultan y ahora sí que es una locura. Por decir un nombre, son de la gente que salió del canal Escena Misterio. Luego contaré la historia porque la verdad que es surrealista, Yo la algo que verdad. miro mucho son leyendas legendarias. La leyenda Y hablan legendaria. muchas De veces México, sí. desde México, paranormales, cosas que yo no creo ni ahí, pero me encantan leyendas legendarias. Ya. Y me río muchísimo y me encantan las historias sobrenaturales, extraterrestres, de todo, y me lo tomo como historias, ¿no? Como Sí. leyendas legendarias, ¿no? ¿Escuchaste el Lo programa disfruto. de Carlos Trejo o no? Sí, lo escuché, yo nunca había escuchado de él hasta que vi ese No, qué programa, bueno es sí. Carlos Trejo, sí. Es buenísimo, es buenísimo. Además, la forma como cuenta las cosas es tan divertido, tan entretenido. A veces los he escuchado hasta varias veces. Sí, no, es la verdad que En un bastante programa, sí. Soy gracioso, ¿no? fan. Cuando a las historias de misterio uno le pone pues eso, ¿no? Humor porque es que termina siendo eso, ¿no? Un poco de humor el tema del misterio. Y ya cuando uno se adentra más al tema de, por ejemplo, los ovnis, los humanoides y todo eso, es muy difícil hablar del tema sin hacer un stand-up, ¿no? De un comediante, la verdad. Claro, a mí con el tema, por ejemplo, tanto ovnis, ovni, fantasmas, lo que sea, me suele pasar que en general, muchas veces pienso que la experiencia de las personas muchas veces debe ser cierta. Ujú. Ahora, la explicación de la experiencia es lo que pongo más en duda. ¿Me Claro. explico? Sí, 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 O sí. sea, esa persona vio un ser gris de 2 metros. Bueno, capaz que le pareció haber visto un ser. O sea, no creo que necesariamente esté mintiendo. Algunos mentirán y otros dirán la verdad. Pero la experiencia en sí probablemente sea cierta. Es más, tengo amistades, conocidos, personas que han vivido experiencias extrañas y yo les creo, no pongo en duda su experiencia. Ahora, pongo en duda la explicación. Claro, Que sí. se te cierra la ventana de golpe, que puede haber sido un fantasma o el viento, que se pasó tal cosa. Misma yo he tenido alguna experiencia media rara que para mí, casualidades, ¿no? Por Ah, ejemplo, pues una vez tuve ahorita un te la sueño, pregunto. Sí, sí. ¿eh? Ahorita más ¿Qué? tarde te la pregunta al estilo Jordi Wild, ya que Ah, Jordi Wild igual le pregunta a la gente, ¿no? Al final tuvo una experiencia paranormal. bueno, dale, dale, dale. Claro. Entonces, ahorita, bueno, nada más un punto final con respecto a de verdades y mitos alrededor de Nueva Acrópolis. Otro tema que también me llamó la atención es que, por ejemplo, Pepe Rodríguez en su libro de sectas comenta, ¿no? De cómo en España el fundador, pues lo agarraron en la jugada y uno de sus guaruras o seguridad tenía, pues eso, ¿no? Armas sin licenciar, ¿no? Sin licencia dentro de España. Esa fue otra historia, la verdad que bastante curiosa, ¿no? Miren, eso, o sea, el tema de las armas yo sé que es verdad, pero lo que nos dijeron en Acrópolis fue que era, como que lo habían pintado como que era un arsenal y que creo que eran 2 pistolas o algo así. Que Ujú. igual, no sé si creo que no tenían permiso, pero como que era una cosa así, y que no sé si había alguna que eran armas como de colección, que no eran de uso. Supuestamente, eso nos dijeron en Acrópolis. Pero Sí, incluso nos confirmaron que sí, que ese proceso fue real. Ahora, los detalles del proceso no los conozco realmente. Pero sí es verdad que hubo un proceso penal, que no fue a la cárcel ni nada, pero sí hubo un proceso no, penal no, no. por tenencia ilegal de armas en España cuando estaba Jorge Ángel Libraga con vida. Sí. Y bueno, antes de ya pasar a las otras sectas y demás, quisiera comentar que Nueva Acrópolis en México pues llegó por medio de una mujer de Barcelona. No puedo decir el nombre porque es una cuestión muy, muy delicada. Ahora sí que me siento como cuando grabé el programa del Sapo Bufo en Crónicas de Nantoques, que igual me tiraba de cada cosa en los foros y personas que me decían cosas en privado también. Y era como, oye, o sea, no, no, no. Yo no puedo viajar a otro país como Anabel Hernández para esconderme de toda esa gente rara. Pero haciendo un resumen, pues lo que contaba, ¿no? El invitado de Ulises Osaeta, que bueno, vamos a poner el video en la descripción de aquí, ahí lo pueden escuchar la entrevista que hizo Ulises. Habla ahí un ex integrante mexicano que se hace llamar como Fuerza Viva, ¿no? Y él ahí cuenta de cómo llegó Nueva Acrópolis a México y demás y todo eso. Y lo que cuenta en el libro, lo que estuve leyendo, la verdad que fue súper impactante, porque básicamente a la fundadora, ¿no? Del grupo, que salía en grupo Radio Centro, Grupo Imer, que es una radio
mexicana pública y demás, era de que todos los integrantes de Nueva Acrópolis le pagaban la cena, la comida, bueno, los desayunos, el hospedaje, el carro, le compraron autos, o sea, básicamente era explotación pura y dura, ¿no? Y en ningún momento, pues, digamos que por el miedo y etcétera, etcétera, no denunciaron a las autoridades mexicanas, ¿no? Que también las autoridades mexicanas son muy, pues, bastante tristes porque hay mucha corrupción dentro del sistema aquí en México. Pero es eso, ¿no? Uno lee esas historias que son de terror y, pues, uno quisiera que salieran los medios de comunicación los reportajes sobre todas estas sectas y demás, pero no ocurre porque es un tema delicado. Sí, otro tema también es que, por ejemplo, ese tipo de comportamiento que tenía esta mujer que yo estaba como directora en España, perdón, en México, por lo que tengo entendido, la directora internacional lo sabía y se hizo la tonta, porque como tenía una gran capacidad para mantener a los miembros ahí activos, porque en realidad eso a nivel de los reglamentos de Nueva Acrópolis no está permitido, a nivel oficial, lo que está escrito en los dictámenes de Nueva Acrópolis, pero que sabía y muchas cosas turbias que la directora internacional sabía, como que hizo la vista gorda y niega haberlo sabido. Ya de paso me gustaría decir algo. Quiero pedir una disculpa. Yo en el video de Pablo Salum, cuando se habló del tema de armas, yo dije que en muchos países se tenían armas, en otros no, y yo mencioné que uno que yo había escuchado y había leído que tenían armas era México, y se enojaron mucho conmigo los mexicanos, y yo estaba hablando de Nueva Acrópolis, México. Yo no tengo idea cómo funcionan las leyes con armas de México, pero y este video menciona este hombre que estuvo en Nueva Acrópolis, México, que en Nueva Acrópolis, México tenían armas. Entonces yo me basé en el testimonio de este acropolitano, yo no sé cómo funciona a nivel legal, y me sentí súper mal por no haberlo aclarado bien, y que sonara como un prejuicio espantoso, y mucha gente se enojó mucho conmigo con toda la razón del mundo y pido disculpas. Lo comprendo. Bueno, a mí no me ofendió porque es que aquí en México hay un sector de la población y bueno, lo que voy a decir a continuación es total responsabilidad mía, de Edgar Luis, es de que hay gente que no acepta que estamos en un momento bastante difícil en México con respecto a la violencia. Hay gente que dice, no, eso del narco es exagerado. Y si los mataron seguramente es porque estaban en cosas malas. Y esa explicación me parece, además de pues falsa, bastante poco, ¿cómo decirlo? De no tener corazón, y decir, oye, no todas las personas que han asesinado a los narcos significa que estén dentro de las drogas, ¿no? Muchas veces es porque necesitan, ¿cómo decirlo? Cobrar derecho de piso y demás, y todo eso es una cuestión espantosa. Eso se ve más en las zonas del norte y del sur de México. Y con respecto al tema del acceso a las armas, están en el mercado negro, también digamos que pues eso, ¿no? Las personas ahí tienen su modo de encontrarlas y demás, no existe una regulación que digamos muy estricta. Incluso últimamente el gobierno de la Ciudad de México hicieron lo de lleva tu arma y te damos dinero. Y lo impresionante es que iba la gente a llevar su arma de fuego para que le dieran dinero a cambio. ¿Tu arma el gobierno? No, el gobierno de la Ciudad de México decía que nos den por favor las armas, las personas, que nos entreguen sus armas. Como que el gobierno estaba comprando las armas de la gente. Sí, prácticamente es eso, sí, comprando las armas de las personas. Yo ya digo, repito, no tengo idea cómo funciona a nivel legal el tema ese en México, y quería aclararlo nomás porque me sentí súper mal de que se hubiera entendido eso, porque para nada, al contrario, México es un país que me encantaría viajar, no conozco mucho directamente, pero amo tantos podcasts que siento que soy amiga de un montón de mexicanos. Qué bueno, pues ahora sí que eres bienvenida. Sí. Y de youtubers de allá. Pero no quería. Entiendo que uno se pueda ofender más que nada cuando ya hay un prejuicio tan universal sobre ciertos temas. Acá en Uruguay piensan que somos básicamente, no sé, indios así, en taparrabos, capaz que en algunos países, o sea. Sí, no, lo comprendo, ¿no? Ahora sí que no te preocupes en ese sentido. Y sí, ahora sí que sí, pero como te digo, ¿no? Ahora sí que pienso yo que lo que debe comprender, ¿no? El público mexicano, bueno, que es donde yo vivo y demás,
es eso, ¿no? De que ahorita la violencia, la verdad que está muy difícil y hay que aceptarlo, ¿no? Hay que combatirla, principalmente eso, ¿no? Terminando con la corrupción y que los valores, no los valores religiosos, no me refiero a los valores de nosotros, ¿no? Como seres humanos, pues regresen nuevamente a nuestro país, ¿no? Pero bueno, ahora sí que ya quedando la aclaración, no sé si querías más añadir Sí. en este bloque. No, creo que lo que tenía que decir sobre esta temática en especial, creo que ya se dijo sobre Agropolis. Ok, muy bien. Entonces ahorita vamos a un corte comercial. Bueno, un corte de música tanto en Evox y en Spotify. Y en YouTube, pues bueno, ahora sí que también vamos a regresar después Bueno. de este corte. Regresamos.